¿Qué tal? Buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Esta es la edición de hoy, jueves 18 de octubre de 2018. Les saludamos a Adaluz Sanjur y Lourdes Rivera. ¿Qué tal, Ada? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, también nos unimos a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy jueves 18 de octubre. Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llega a Panamá. Asamblea Nacional aprueba ley de estabilidad laboral para abogados que trabajen en el gobierno. Autoridades realizan operativos para detectar alquiler de apartamentos clandestinos. En las internacionales, en Perú, juez anula la detención de la líder de la oposición, Keiko Fujimori. Ministro de Comunicaciones de Venezuela anunció la detención de un teniente coronel retirado por entregar información de las Fuerzas Armadas a Colombia. Esto es FETV Diario. Iniciamos. La visita a Panamá del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo para reunirse con el presidente Juan Carlos Varela generó muchas expectativas en la población. La llegada del funcionario estadounidense se da en medio de tratados comerciales alcanzados entre Panamá y China Popular. Una serie de opiniones han surgido al respecto que ponen en tela de duda el verdadero fin con el que el secretario de Estados Unidos llega a Panamá: reafirmar fuertes lazos que unen a estas dos naciones. No viene a saludar al gobierno panameño, viene a tratar de imponer qué es lo que Panamá debe hacer ante China, o quizás quiera que Panamá pues no llegue a acuerdos comerciales fuertes con China. Al contrario, yo considero que Panamá sí debe llegar a acuerdos comerciales con China siempre y cuando se vean claras las ventajas que eso se va a dar para Panamá. Y creo que como país soberano que somos, no podemos permitir que los Estados Unidos nos imponga las condiciones que debemos tener con China. Hay problemas entre dos países, nosotros tenemos relaciones con ambos, lo que tenemos es que procurar que nuestra relación no se vea afectada por este tipo de compromisos. Panamá ha sido un ejemplo de negociaciones, de apoyo a nivel internacional por el tema del canal y por la neutralidad del canal. Nosotros hemos establecido hace muchos años una presencia en todos los foros, que es lo que últimamente se ha perdido debido a las improvisaciones que se han realizado por parte de la Cancillería panameña. Panamá se encuentra en medio de la guerra comercial que mantienen ambos países. Para el abogado internacionalista Francisco Carreira, China y Estados Unidos siempre han tenido problemas con su relación, por lo que Panamá debe asumir una posición conservadora y disciplinaria. Panamá ha firmado varios tratados de libre comercio y mantenido relaciones diplomáticas con varios países, pero los expertos consideran que no se le ha sacado el provecho a los mismos. No se le ha sacado provecho porque hemos puesto, como yo dije siempre, los bueyes delante de la carreta, la carreta delante de los bueyes. Hemos firmado el tratado, pero no se hizo nada por elevar la producción nacional para que se pudieran vender esos productos en el extranjero. Entonces pusimos la carreta y los bueyes van atrás. Entonces ese es uno de los problemas fundamentales. No reformamos el campo agrícola ni el sector industrial que permitiera que ellos pudieran exportar. Teníamos que hacer leyes. Mira, normalmente los tratados de libre comercio se hacen para que los países participantes tengan beneficios. Panamá ha derivado beneficios de los tratados de libre comercio. Yo creo que hay algunos de ellos en donde no hemos derivado lo suficiente, pero es por culpa nuestra, no es por culpa de la contraparte. Nosotros, por decirte, tenemos la oportunidad de vender toda la fruta que podamos exportar durante el periodo de invierno de Estados Unidos, o sea, el verano nuestro, y hemos dejado que esa industria se caiga. Cantidad de tratados, honestamente, no sé exactamente cuántos son. Lo que sí sé es que los que hay pudieran darnos más beneficio de lo que nosotros estamos obteniendo actualmente. Tenemos una serie de conflictos enormes con Colombia por parte de la relación dentro de la Organización Mundial de Comercio. Eso es negativo. Hay otros tratados con otros países que son los que nos deben permitir a nosotros incrementar
nuestras actividades comerciales. Se ha informado que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá con el presidente Varela para discutir, entre otros temas, la actual colaboración entre Estados Unidos y Panamá, la prioridad sobre la defensa democrática en Venezuela y Nicaragua, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y la migración ilegal. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Avanzamos en las noticias y la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate la Ley de Estabilidad Laboral para abogados que trabajen para el gobierno. Un proyecto de ley que fija la estabilidad laboral, categorías y remuneración para los abogados al servicio del Estado fue aprobado en tercer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata del proyecto de ley 481. Hoy es aprobada en tercer debate, tuvo varias modificaciones y sentimos que igualmente no solamente los abogados, también los periodistas, ingenieros, arquitectos que trabajan para el Estado, que son funcionarios públicos, merecen tener un ajuste salarial porque el país tiene que dar un paso adelante. Tenemos que edificar. Este proyecto establece que los abogados que elaboran para el Estado no pueden ser trasladados, suspendidos o destituidos en sus derechos. Este proyecto de ley fue presentado por el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela. El proyecto de ley busca también mejorar el salario a aquellos abogados que laboran en el Estado. Actualmente hay abogados que ganan $700, lo cual nos parece irrisorio frente a situaciones que evidentemente hablamos de un profesional que tiene prácticamente 5 años de estar estudiando y que después de eso te dedicas a trabajar en la cosa pública y pues sabemos que el Estado se maneja con un presupuesto, entonces si no gozas de algún tipo de acercamiento de tipo político, te mantienes estático en ese escalafón de $700 probablemente hasta que mueras o hasta que salgas de la institución. Por su parte, Leandro Ávila indica que el proyecto de ley es necesario para que las instituciones tengan un cuerpo de asesores que sean legales. En que dentro del reglamento de cada institución hay una particularidad que la ley va a tener que respetar y bueno, esperamos que sea de beneficio para que las instituciones puedan tener un cuerpo de asesores legales que les sea funcional, ¿no? No es aceptable que ustedes se encuentren en alguna institución del Estado donde un abogado está ganando $700, $800. Yo creo que eso es un poco inaceptable, ¿no? Este proyecto de ley deberá ser sancionado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que se convierta en ley de la República. Ramsés Betancur, FTV Diario. Y tenemos que diputados aprueban en segundo debate proyecto de ley que establece el marco general que rige al sector agropecuario para la seguridad y soberanía alimentaria. Recibido la aprobación en segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional de 2 artículos que fueron vetados en el proyecto de ley 628 que establece la normativa para la elaboración de una política de Estado para el sector agropecuario. El voto unánime de los aquí presentes le dan a los productores agropecuarios de Panamá y a los profesionales de las ciencias agropecuarias la plataforma jurídica para que la política del sector agropecuario, que ya estamos construyendo casi un 80% terminada, falta solamente la consulta ciudadana, la tengamos como un instrumento de referencia a los próximos gobernantes. Autoridades del Ministerio de Vivienda realizaron un operativo sorpresa para detectar irregularidades en el alquiler de apartamentos en la ciudad de Panamá. A tempranas horas de este jueves, autoridades del Ministerio de Vivienda realizaron un operativo de hospedaje clandestino en 3 puntos distintos de Ciudad de Panamá. El operativo inició en el edificio Windsor, ubicado en Vía Argentina, luego de que residentes denunciaran algunas irregularidades en el piso número 3 de este inmueble. Debido a denuncias interpuestas por vecinos del área, en algunos casos inquilinos también de los inmuebles que se han visitado en el día de hoy. Se han encontrado algunas irregularidades, se ha procedido a dejar las boletas de citación respectivas. Una de las inquilinas del apartamento número 2 del tercer piso de este edificio de nacionalidad venezolana señalaba que ellos cumplían con los requisitos del alquiler. Sin embargo, fueron citados para la próxima semana al Ministerio de Vivienda. Si fuéramos lo que fuéramos, o sea, nosotros no molestamos acá, por lo menos en mi caso, yo y Jonathan, nosotros aquí no estamos, nosotros aquí venimos a las 10 de la noche y nos vamos. Mira, me encontraron aquí de Chepa, aquí no iban a encontrar a nadie. Nosotros aquí a las 7 de la mañana ya todo el mundo está trabajando. Pendiente, o sea usted no es una familia, no. Es un apartamento unifamiliar, la administración del inmueble, la administración del edificio coloca una denuncia señalando que el unifamiliar se está utilizando de forma distinta a la que fue destinada.
El operativo se trasladó a Saúl Ozal en El Cangrejo, donde luego de una inspección se pudo constatar que los propietarios cumplían con los permisos que exige el Ministerio de Vivienda, pero se encontraron algunas irregularidades en un documento y según Naidu Rudas del MIBI, esto es responsabilidad de la Autoridad de Turismo. Uno de los lugares que visitamos el día de hoy, la autoridad competente para la actividad que se realiza allí no es el Ministerio de Vivienda, sin embargo, como el bien inmueble no era propiedad de las personas que realizan la actividad, ellos sí presentaron que cuentan con un permiso, con un registro de contrato, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Ya el resto de las situaciones pues corresponde al resto de las autoridades verificarlo. Las autoridades del MIBI se trasladaron posteriormente a Sa El Carmen, a un edificio en donde según los residentes siempre hay escándalos en horas de la noche que perturban la tranquilidad de los inquilinos de este inmueble. O sea, si quieren hacer una fiesta, que no se excedan en las fiestas, si van a hacer bulla, bueno, son jóvenes, no hay ningún problema, pero tienen que ser conscientes que, por ejemplo, en este edificio hay gente mayores y hay 3 personas que son pacientes de cáncer bajo tratamiento. Mi esposa es una de ellas. El Ministerio de Vivienda realiza estos operativos de manera sorpresa para detectar irregularidades en edificios y residencias que son denunciados por la ciudadanía. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y la violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. En el segmento La Entrevista, Jennifer Sanjur y nuestra invitada de la noche nos hablarán sobre las conductas que pueden darnos una señal de que podemos estar sufriendo un cuadro de violencia intrafamiliar. Buenas noches, Jennifer. Así es, compañera, y es precisamente la violencia intrafamiliar, una de las polémicas o situaciones que nos aquejan en nuestra sociedad, porque cada vez vemos que se va incrementando. Para hablarnos sobre ese tema se encuentra con nosotros la licenciada Ángela Rodríguez. Bienvenida a la Casa de FTV. Muy buenas noches. Para hablarnos sobre, ampliar más, cuáles son esos elementos, esos factores que influyen en que vivamos violencia intrafamiliar. Se supone que nuestro seno, el hogar, debe ser de paz, armonía, una convivencia. Sin embargo, vemos que cada día crecen más las estadísticas de violencia familiar. ¿Cuáles son esos elementos? Una de las cosas que podemos tener tal vez más alarmantes es que la gente lleva el estrés del trabajo a la casa. Se supone, como bien dices, que la casa es un espacio de paz, de tranquilidad, de estar en familia, y la gente en este día a día, en este no tener tiempo, va acumulando todas estas cosas negativas que conlleva el trabajo, y las lleva a los hijos, a la esposa, al esposo, y se van entonces desarrollando como conflictos entre la pareja o entre los hijos que hacen que en algún momento explote. Y es allí entonces cuando se ven estos casos de violencia hacia la esposa, el esposo o los hijos. Usted comentaba tras cámara que también existe factores como cuando está dentro del seno familiar, las drogas, el alcohol. Sí, uno de los casos que en Panamá se ve mucho en Panamá es que los fines de semana, casi siempre entre jueves y domingo, es que vemos estos casos. En los lunes vemos que hay muchas noticias que hablan sobre violencia, sobre muertes dentro del hogar, y en Panamá no tenemos esa correlación entre el consumo de drogas, el consumo de alcohol, también inserto dentro de drogas, que muchas veces después de consumir, la pareja, puede ser el hombre o la mujer o alguno de los hijos, dice: papá, mamá, ¿por qué estás consumiendo? ¿Por qué estás tomando? Y puede ser que uno de los padres tome las represalias o de la pareja y se vean estos casos, ya sea muertes, ya sea golpes, porque las drogas hacen que tú tengas mucha más fuerza y que estés mucho más agresivo. Entonces, en Panamá se ve, cuando nosotros atendemos a estos pacientes, que hay violencia. Entonces, si la violencia está dentro de los pacientes que consumen, los casos que vemos en las noticias pueden ser también casos de consumo de drogas, y no hemos tenido tal vez en Panamá este detalle de ir buscando más allá del por qué. Solo conocemos que hay un número de femicidios o de homicidios,
pero a veces el por qué se queda como algo muy superficial. Y por eso es muy importante trabajar la prevención desde casa y prevenir no solo el consumo de drogas, sino de estilos de vida saludables, de poder utilizar mejor el tiempo, para no llegar en algún momento a explotar por mucha rabia, mucho odio, mucho estrés, que es lo que lleva a este tema. Sí, como bien usted lo indica, que esto desencadena otras situaciones más graves, como matar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que estoy en una situación de violencia intrafamiliar? Obviamente por los golpes y todo lo demás, pero ¿cómo puedo decir, no, ya necesito salir de ese entorno, de eso que enferma la salud de las personas, de los familiares? ¿Y cómo puedo buscar ayuda? Porque muchas veces sé que estoy sufriendo de violencia intrafamiliar, pero muchas veces no busco ayuda. Bueno, nosotros dentro de las parroquias hay ayuda. Si uno se acerca a un sacerdote o a alguna persona, uno debe saber escoger a quién, porque muchas veces la gente da lo que le está pasando a todo el mundo que tiene a su alrededor. Y yo siempre le digo a mis pacientes, ¿usted cree realmente que toda esa gente le va a poder ayudar? ¿O lo único que van a hacer es ir traspasando el mensaje a otras personas y al final no van a llegar a nada? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, si uno se siente mal, es saber y buscar sabiamente a quienes yo les puedo pedir ayuda. Hay muchos lugares públicos que ofrecen ayuda a violencia, ya sea de hombre o mujer o a niños. Hay una línea de auxilio que también desde hace muchos años sabemos que está allí cuando hay casos de violencia en menores. También hay que saber qué es violencia en menores, porque a veces la gente piensa que gritarle al hijo o que hablarle alto puede ser violencia. También hay que saber identificar cuáles son los signos de la violencia. ¿Cuáles son esos signos de la violencia? A ver, si yo golpeo, una cosa a veces es corregir, que los papás lo hacen y no ha pasado nada, y otra cosa es golpear con algún objeto, tirarles algo. Ese tipo de cosas que nos llevan a tanto estrés pueden ser un signo. ¿Por qué? Porque va a golpear al niño, va a crear en el niño algo que va más allá, que el niño no sabe que no es solamente que le están aconductando de alguna manera. Entonces, si yo como papá sé que tengo mucha molestia, que vengo muy molesto del trabajo, había mucho tranque, y me toca hacer tareas con el niño, y el niño no sabe matemáticas, ese no es el momento para hacer la tarea con el niño. Porque toda esa frustración que yo llevo del día se la voy a llevar a él, que no sabe, y entonces voy a tal vez terminar golpeándolo, diciéndole algo que yo no le quiero decir, y me voy a sentir mal. Muchos elementos, muchos sentimientos encontrados que desencadenan a violencia intrafamiliar, pero no solamente se dan en los niños, en las mujeres, también se vive en el sexo masculino, y por ser el sexo masculino muchas veces no se le presta la atención. Sí, yo casualmente conversaba antes de empezar, porque me dicen, para mujeres es femicidio, pero para hombres yo les dije, es homicidio. Pero escuchamos tanto en las noticias que se dice que hubieron tantos homicidios que lo vemos como algo tan normal y que muchas veces se pierde el mismo significado, porque vemos femicidio como algo muy difícil, muy doloroso. Oh, Dios mío, hubo otro femicidio, pero no decimos nada con el homicidio porque lo vemos como, quién sabe en qué andaba en drogas, que es lo primero que suena, lo primero que sale de la población. Probablemente no en todo el mundo, pero uno escucha mucho eso. Entonces, ¿se da violencia en hombres? Sí, existen grupos de autoayuda. La mayor parte de los grupos de autoayuda para hombres maltratados está en San Miguelito. Ya después me imagino que podrán llamar y con mucho gusto les decimos cuáles pueden ser. Pero es mucho más difícil porque como se ve que el hombre es el sexo fuerte, pensamos que si una mujer le grita a un hombre no hay problema. Pero ¿qué pasa si esa mujer le grita a ese hombre todos los días, a toda hora, lo acosa, le pega, lo tiene al borde? ¿Y qué pasaría entonces si ese hombre reacciona? Le dan la culpa al hombre, mas no saben lo que la mujer hacía detrás. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un balance para que este problema no se vea como el sexo fuerte y el sexo débil, sino que todos podemos en algún momento sufrir de la violencia por igual?
Ese es como el problema más difícil, y creo que lo más importante es encontrar espacios para poder comunicar y decir qué cosas son síntomas y signos de violencia para ambos, y de esa manera poder encontrar ayuda sin tener ningún tipo, que uno no quiera pensar que te están juzgando, sino sentirse libre de ir a buscar la ayuda sin ningún problema. Muchísimas gracias. Ya saben, buscar ayuda en el momento que sienta que se encuentra dentro de una situación de violencia. Es lo más importante, buscar ayuda, y sobre todo la ayuda espiritual y familiar. Regresamos con ustedes, compañeras. Así es, muchísimas gracias a Jennifer Sanjur y también a la licenciada Rodríguez por la valiosa información ofrecida a nuestros televidentes. Bien, es el momento de ver qué hizo noticia en el mundo en el segmento Las Internacionales. Un adolescente de 15 años fue la víctima más joven de la masacre en un instituto de Crimea, donde el alumno mató el miércoles a 20 personas. Los habitantes de Crimea lloraban el jueves a las víctimas de la masacre que dejó 20 muertos en un instituto técnico de Kerch. Según las autoridades, al menos 9 de los fallecidos eran menores. La víctima más joven fue un adolescente de 15 años. La masacre tuvo lugar en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, cuando un alumno de 18 años hizo estallar una bomba en su centro educativo. Luego mató con un fusil a otros alumnos y miembros del personal antes de suicidarse. En total, 15 estudiantes perdieron la vida en el ataque. Las otras 5 víctimas eran empleados del centro. 44 personas resultaron además heridas, de las cuales 7 en estado muy grave. Los médicos tuvieron que amputar miembros a varias personas debido a las heridas causadas por bolitas metálicas incorporadas a la bomba casera. En algunos casos, los músculos de las víctimas fueron literalmente pulverizados. El jueves, las autoridades seguían ignorando los motivos del ataque. Y la primera ministra, debo decir, británica Theresa May, se reunió con los líderes de la Unión Europea para intentar desbloquear las negociaciones del Brexit. Líderes europeos se reunieron el miércoles en Bruselas para escuchar propuestas de la primera ministra británica Theresa May para desbloquear la negociación del Brexit. No he trovato sostanziali novità. No percibo nada sustancialmente nuevo en el contenido del discurso de la señora May. A pesar de ello, varias fuentes confirmaron que el ambiente de la reunión fue más positivo que el de la pasada cumbre de Salzburgo, Austria, cuando la Unión Europea rechazó los planes de May para el Brexit. Las negociaciones sobre la factura que Londres tendrá que pagar por su partida del bloque y los derechos de los ciudadanos están casi finalizadas, pero no se ha alcanzado un acuerdo acerca de cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica en la isla de Irlanda. May también se mostró abierta a la idea de prolongar el periodo de transición tras la separación. Lo que hemos visto es que hemos resuelto la mayoría de los temas en el acuerdo de salida. Queda la cuestión de la frontera en Irlanda del Norte, pero creo que todos en la mesa queremos un gran acuerdo y trabajando cercana e intensivamente podemos alcanzar ese acuerdo. Creo que el acuerdo es alcanzable y ahora es el momento de hacer que ocurra. Reino Unido dejará la Unión Europea el 29 de marzo, pero se busca un acuerdo a más tardar en noviembre para dar tiempo a su ratificación en la Eurocámara y el Parlamento británico. Ambas partes quieren alejar la idea de un Brexit sin acuerdo que podría tener un impacto negativo en sus economías, según el Fondo Monetario Internacional. Y en otro asunto, el ministro de Comunicaciones de Venezuela anunció la detención del teniente coronel retirado Rafael Ernesto Díaz Cuello por supuestamente entregar información de las Fuerzas Armadas a Colombia. El gobierno venezolano dio a conocer el miércoles que un militar retirado fue detenido por supuestamente filtrar información de la Fuerza Armada. Este señor, Rafael Ernesto Díaz Cuello, teniente coronel retirado de la aviación venezolana, fue capturado porque estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia. El ministro presentó como prueba el audio de una conversación telefónica en la que una voz que atribuyó a Díaz ofrece información de la Fuerza Armada venezolana a Gerson Rojas, alias Berlín, el supuesto funcionario de la inteligencia colombiana.
también mostró un video de la presunta confesión del detenido, quien asegura que el opositor Julio Borges, refugiado en Colombia, financió los ataques con drones contra el presidente Nicolás Maduro ocurridos en un acto militar en Caracas el 4 de agosto. Rodríguez denunció nuevamente que con esa información Colombia conspira para el asesinato de Maduro y para golpes de Estado. En Perú, un juez anuló la detención de la líder de la oposición Keiko Fujimori, quien enfrenta una investigación por presuntos actos de corrupción. La líder peruana Keiko Fujimori recuperó su libertad. Un tribunal de apelaciones ordenó el miércoles la liberación de la dirigente del partido Fuerza Popular, quien fue detenida hace más de una semana en medio de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2011. Yo salgo agradecida, a pesar de la injusticia, agradecida con tantas muestras de solidaridad. Y claro, esto también nos debe llevar a pensar de qué podemos hacer para evitar que esto no suceda con otras personas. Luego de 6 horas de deliberación, el tribunal dio el fallo que también liberó a otros 3 detenidos por el delito de lavado de activos. La Corte declaró que el juez de investigación que ordenó el arresto, Richard Concepción Carguancho, había cometido 2 irregularidades al ordenar la detención de Keiko: copiar y pegar los argumentos de la Fiscalía en su resolución y emplear conocimiento privado que tenía sobre el caso. El tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo de la acusación de la Fiscalía contra Keiko de usar la estructura de su partido para canalizar el dinero supuestamente recibido de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña. La Corte dispuso que el caso pase ahora a manos de otro magistrado. Y en otro orden de informaciones, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera inició un programa de regreso voluntario para ciudadanos haitianos que deseen retornar a su país. El gobierno chileno anunció el miércoles un plan de retorno humanitario para migrantes haitianos. Quienes así lo decidan podrán volver de manera gratuita a bordo de aviones de la Fuerza Aérea de Chile. De la comunidad haitiana fue que se manifestó el querer de volver a Haití. O sea, que no fue nadie que le dijo, mira, váyanse, no. Yo tengo 2 años aquí en Chile y la cosa está más difícil, que no hay trabajo, no hay vida para mí, es por eso que yo me fui a mi país. Para optar al programa, los haitianos no deben tener situaciones judiciales pendientes y tienen que firmar una declaración notarial en la que se comprometen a no regresar a Chile en 9 años. Inicialmente, el programa contempla a los 165,000 haitianos llegados entre 2016 y 2017, residentes hoy en el país. Esto no está solo cerrado para ciudadanos de Haití, también los ciudadanos de otra nacionalidad que quieran evaluar la posibilidad pueden hacer esta misma declaración y en la medida posible trataremos de ir respondiendo sus expectativas. Hace 6 meses, el gobierno de Sebastián Piñera ya había impuesto un visado especial de turista que en la práctica llevó a cero el ingreso de haitianos al país a partir de esa fecha. Para organizaciones de migrantes, el plan de retorno voluntario constituye en realidad una forma de deportación encubierta. Bien, hasta aquí la actualidad internacional. Hacemos un alto para publicidad. Acompáñenos que más adelante tendremos más información. Al regresar, el IPE, con la colaboración de la Fundación Norteamericana Starkey, entregaron unidades de audífonos a niños y adultos con pérdida auditiva. Y José Luis Cardenal Lacunza, obispo de la diócesis de David, nos habla sobre la importancia que tiene la participación de los jóvenes en este sínodo. Y en los deportes, la nueva Copa Davis toma más cuerpo con la presentación oficial en Madrid. Ya lo saben, los detalles de estas y otras informaciones al regresar. Esto es FETV Diario. Amigos de FETV y Radio Hogar, estamos de regreso con este informativo. Gracias por su sintonía. Vamos a actualizarnos inmediato con las notas eclesiales. Y tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano a Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, está realizando un viaje de 9 días por Europa y una de sus paradas fue el Vaticano. Allí se reunió con el Papa, quien saludó con afecto y le contó que como católico su nombre de bautismo es Timoteo. La expectación de este encuentro era grande porque Moon Jae-in llevaba un mensaje especial de parte del líder de Corea del Norte, una invitación a Francisco para que visite su país. El jefe de prensa del presidente surcoreano aseguró que la invitación fue expresada al Papa verbalmente y que él está dispuesto a responder si el ofrecimiento llega de modo oficial. Moon Jae-in obsequió al Papa con esta estatua de la Virgen María y esta imagen del rostro de Cristo. El Papa recordó que como uno de los temas principales de este encuentro es la paz, le entregaría el símbolo del olivo. También le entregó el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que escribió para este año, y una imagen del proyecto original de la Plaza de San Pedro. La esposa del presidente surcoreano, Kim Jong-suk, también saludó al Papa junto al resto de la delegación oficial. Al finalizar el encuentro, Francisco los despidió a todos con afecto. A continuación, Moon Jae-in se reunió con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y con Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados. El comunicado del Vaticano asegura que trataron de la contribución positiva que la Iglesia ofrece en ámbito social, educativo y sanitario, así como en la promoción del diálogo y la reconciliación entre los coreanos. También se expresó el gran aprecio por el esfuerzo común de favorecer toda iniciativa útil que consienta superar las tensiones que existen todavía en la península de Corea para abrir una nueva estación de paz y desarrollo. Ningún papa ha visitado Corea del Norte hasta la fecha. Francisco sería el primero en lo que sería una visita histórica. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional es el tema del Sínodo de Obispos que se realiza en el Vaticano. El cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David, resalta la importancia que tiene la participación de los jóvenes en este sínodo. Aunque cada vez el sínodo se dedica a un tema concreto, específico, a un ámbito de un grupo de personas de la Iglesia o a situaciones concretas, siempre el tema final es el mismo, es la Iglesia en conjunto con el Santo Padre que reflexiona en la presencia de Dios para discernir cuáles son los caminos de la Iglesia en esos puntos concretos. Pero siempre nos hace ese recorderis de que somos continuamente una Iglesia juntos en camino y que no podemos perder esa perspectiva. Creo que lo bonito de este sínodo es haber tenido con nosotros a estos jóvenes que realmente le imprimen otra dinámica, otro espíritu, otro sentimiento a las reuniones, ¿no? Y realmente creo que ha sido una participación extraordinaria, la de estos jóvenes que han venido de todo el mundo y que se han expresado con toda libertad, con toda franqueza, con toda claridad, sin miedo, sin tapujos y diciéndonos las cosas tal como las viven y las sienten. Y yo creo que eso es lo que necesitamos continuamente en la Iglesia. Ya el Papa, desde que se convocó el sínodo, nos había dicho que los obispos, la Iglesia en general, pero los obispos en especial, porque un sínodo siempre es un organismo episcopal, que el sínodo, los obispos deberíamos prepararnos para escuchar, para ser todo oídos. Y creo que esto es lo más bonito. Y este sínodo no solamente se refiere a las realidades de los jóvenes en Europa o América Latina, sino a los del mundo entero. El día de hoy, en su encuentro con la prensa, el cardenal de Etiopía expuso las preocupaciones de los jóvenes africanos. Algunos de los padres sinodales y participantes en la asamblea han puesto de relieve que es necesario hablar de los problemas de los jóvenes, no solo de los del norte del planeta, sino también de los que tocan a los jóvenes del sur, por ejemplo, a los jóvenes africanos. Cuando hablamos de juventud en África o en el Cuerno de África, la mayor parte de la población, más de la mitad, son personas jóvenes. Los jóvenes son muy activos porque quieren cambiar las situaciones que les desafían, en su mayor parte relacionadas con la pobreza. Quieren salir de la pobreza. No solo la migración afecta a estos jóvenes africanos, también una peligrosa concatenación de injusticias, empezando por la existencia de gobiernos débiles que dan lugar a una enorme corrupción que en muchos casos desemboca en una guerra civil.
Y a más guerras, más armas. Por eso el cardenal de Etiopía denunció el tráfico de armas, un gran negocio en África que afecta a los más jóvenes de la peor forma posible. Porque son usados como niños soldados. Son niños y niñas que usan armas modernas, no como las antiguas, sino más sofisticadas. Son armas como los Kalashnikovs o las minas antipersona. Esta es la gran tragedia para los jóvenes que emigran de África y para los desplazados internos en África. El cardenal de Etiopía recordó que Uganda es uno de los países con más refugiados del mundo, seguido de un país tan pobre como es Etiopía. Por eso lamentó que otros países con más recursos rechacen a los inmigrantes, en su mayoría jóvenes. Es triste cuando escuchamos que se cierran fronteras en Europa a los más necesitados que escapan de la pobreza y las guerras. Es necesario preguntarse, ¿dónde están las raíces cristianas de Europa? Por eso el cardenal recordó que es importante que el sínodo aborde todas las realidades, porque en muchos lugares del mundo hay jóvenes que están luchando simplemente por sobrevivir. En más información eclesial tenemos que, según informa el portal Infocatólica, Hungría excluye definitivamente los estudios de género de las universidades por ser una ideología, no una ciencia. El gobierno húngaro es de la clara opinión de que las personas nacen hombres o mujeres, llevan sus vidas de la manera que mejor piensan, pero más allá de esto, el Estado húngaro no desea gastar fondos públicos en educación en esta área. Así es, y para darnos un enfoque pastoral más amplio sobre esta noticia, nos acompaña como cada noche el Padre Francisco Verar. Padre, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos fetevidentes. Una gran sorpresa que el Papa ha aceptado la invitación de Kim Jong-un para visitar Corea del Norte. Esto es interesantísimo, un país comunista y un país que sabemos que, bueno, ha desafiado a Estados Unidos y otros países con sus agresiones o aparentes agresiones con los cohetes que este señor lanzó tantas veces. Ahora invita al Papa y el Papa ha aceptado la invitación. Vamos a ver, no hay fecha, todavía es muy temprano para hablar de eso. El sínodo sigue adelante y al final los señores obispos reunidos van a redactar una carta, dar un mensaje a todos los jóvenes del mundo. Interesante, vamos a esperar esa carta y a compartirla con ustedes. Por otro lado, pues el primer ministro de Hungría ha pronunciado sus palabras afirmando a través de decreto que en ninguna universidad de Hungría se va a enseñar la ideología de género, porque es una ideología y no es ciencia. Bueno, frente a esta mentalidad de Hungría, de Croacia, de Polonia, que nosotros aquí aplaudimos y muchos otros países, también hay otros que se van al otro extremo, como España. Y bueno, yo no sé. Yo pienso, queridos amigos, que esta decisión del Parlamento de Hungría se alaba. ¿Qué ideología de género se puede enseñar cuando es una ideología como tal y no es algo científico? Bueno, ya sabemos todo el revuelo que ha causado en redes y a nivel mundial el hecho de que España esté representado por un transgénero, un concurso de Miss Universo. Yo realmente esto no lo entiendo y no entiendo cómo las bases del concurso aceptan esto. No lo entiendo. Pero es el mundo en el que estamos. ¿Qué podemos decir? Es la realidad con la que nosotros los cristianos tenemos que ahora aprender a vivir, no desanimarnos. Hay un Dios que lo está viendo todo y estamos en un tiempo de misericordia. Dice San Pablo en una de las cartas a Timoteo que llegarán días en que el hombre no soportará la sana doctrina y se irán
tras doctrinas meramente humanas y pasajeras y atractivas. Es lo que estamos viviendo hoy día. Queridos amigos, seguimos con más. Adelante. Y los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud ya se encuentran en el Vicariato Apostólico de Darién, luego de su recorrido por la diócesis de Penonomé. La cruz peregrina y el icono de la Virgen María recorrerán las comunidades de Yavisa, La Palma, Metetí, Santa Fe, Agua Fría y Río Congo hasta el 30 de octubre. Una vez culminada la peregrinación, pasarán a la diócesis de Colón, Cunayala y luego visitarán 5 días el país hermano de Venezuela. Bien, y en más información, los peregrinos de la JMJ podrán descargar el videojuego Follow JC Go. Se trata de una aplicación gratuita de carácter educativo y religioso que tiene realidad virtual, geoposicionamiento o geolocalización y está disponible para dispositivos móviles. El Santo Padre recibió a los creadores del proyecto, Ricardo Garzona, presidente ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, y Hugo Flores, director de Estrategia Digital, quienes le presentaron esta iniciativa que será una de las atracciones tecnológicas de la JMJ Panamá 2019. Hasta aquí la información de la JMJ. Vamos a continuar con más porque 200 personas y más tuvieron hoy la oportunidad de escuchar por primera vez y tener una mejor comunicación con sus familiares. Veamos. A partir de ese momento, a Deina Rojas le cambió la vida por completo. Una niña de 10 años con problemas auditivos. Hoy ya puede oír las voces de sus padres, hermanos y demás familiares. Desde que nació ella nunca pudo escuchar. ¿Y ahora la emoción que siente? Ay, es una emoción muy grande, de verdad. Hemos estado esperando esto por 10 años. Así como a Deina, la señora Grecia Molina, de 46 años, también tuvo la oportunidad de escuchar. Su caso es distinto. Ella quedó sorda por una complicación en una operación. Creo que sí, porque ellos me dicen que hablo muy alto y no quieren que hable tan alto ni tanto. ¿Entonces se siente emocionado? Sí, claro que sí. A pesar de que todavía no lo tengo. Tengo que ver mucho para leer los labios. Mi hermana tiene actualmente 46 años. Ella perdió la audición aproximadamente hace 3 años por una complicación de una cirugía que tuvo. La cirugía la dejó, se complicó y realmente la dejó con múltiples secuelas, entre eso la pérdida de la audición, lo que le ha dificultado el habla. Unos 50 alumnos del IPE y 200 adultos sordos les fueron donados audífonos especiales por parte de la Fundación Starkey de Estados Unidos. Entonces ellos lo que hacen es lo que sería una medicina comunitaria. Ellos traen al paciente, se le estudia, lo estudiamos, se le diagnostica, se le calibra qué tipo de audífono tiene que usar y la fundación, como ustedes pueden ver acá, tiene todos los audífonos para dárselos al paciente. No se trata de dárselos y ya, sino que ellos le dan un seguimiento, está dividido en fase 1, cuando se capta fase 2, cuando se adapta fase 3, después de la adaptación para que el paciente llame cualquier problema que tenga, cualquier dificultad, si hay que cambiar el aparato y eso de por vida. Para la directora general del IPE, Maruja Gorday de Villalobos, la institución mantiene más de 20 años en colaboración con la Fundación Steiker y lo que buscan es mejorar la calidad de vida de estas personas. Sí, la institución tiene más de 20 años de tener este proyecto de colaboración con Fundación Starkey y nos encontramos con la grata noticia que hace 2 meses nos avisaron de un excedente. Así que, aunque no nos tocaba, de acuerdo a la programación, porque ya habíamos recibido hace 2 años más de 1000 audífonos, han incluido esta donación extra a más de 280 panameños que por primera vez van a recibir prótesis auditivas. Estamos hablando de audífonos, 80 estudiantes y el resto son personas adultas de diferentes áreas de la comunidad. El costo de estos audífonos va desde los 500 a $6.000, un valor agregado más para quienes hoy los reciben, pues muchos no cuentan con ese dinero.
Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Cambiamos de asunto. Una comisión de expertos para orientar y hacer recomendaciones sobre las reformas constitucionales ha sido convocada por la Comisión de Justicia de la Concertación para que evalúen qué cambios son necesarios realizar en la Constitución Política de Panamá. El espacio de la concertación es uno de los espacios organizados más legítimos que hay para los debates de los temas nacionales, porque en efecto en la concertación se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo con distintos sectores representados. Es bastante representativo. Aquí la coyuntura difícil es que el tema de la Constitución y de los cambios constitucionales no pueden ser parciales. Los cambios constitucionales son profundos y pasan necesariamente por el cambio del sistema político panameño en la forma que lo hemos venido conociendo hasta ahora. La pregunta es, ¿los cambios que se requieren se van a lograr a través de 2 asambleas, tomando en cuenta que esta asamblea es parte del problema político? Amigos de FTV y Radio Hogar, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Usted no le cambie porque al volver tenemos mucha más información para contarles. Siga con nosotros. Amigos de FTV Diario y Radio Hogar, ya estamos de regreso en la parte final y ya nos está preparado nuestro compañero Alejandro Rodríguez para presentar las notas del fascinante mundo de los deportes. Adelante. Así es, gracias compañera. Estamos listas para el fascinante mundo de los deportes. Para hoy jueves aquí en FTV Diario vamos a iniciar hablando de la LPF. Ayer se completó la jornada número 14 al completo con los últimos 2 partidos que faltan. Vamos de inmediato con los resultados al completo. San Francisco 1-0 Alianza, Sporting 1-0 al Árabe, Tauro 3-0 al Santa Gema. Esos resultados fueron el día martes. Ayer miércoles hubo 2 partidos. El Plaza Amador empató 1-1 ante el Universitario. El equipo del Costa del Este, en su visita a La Chorrera, empató 0-0 ante el equipo del CAI. Así que el Costa del Este sigue y seguirá siendo líder por lo menos 2 jornadas más. El Plaza es tercero, el Tauro se queda con el segundo lugar. Aprovechamos para repasar la tabla de posiciones de inmediato de cómo va los equipos con estas 14 jornadas ya al completo jugadas. Costa del Este líder con 25 puntos. 4 de diferencia sobre el Tauro y el Plaza Amador. Santa Gema, que parece que se ha desinflado, tiene 20, está en la 4ª posición. En la 5ª y 6ª está el CAI y el equipo del San Francisco. Ojo que los 3 equipos del oeste están metidos en este momento en la fiesta. Árabe Unido tiene 18, Alianza 17, Universitario 14 y el Sporting, que se recuperó con su victoria, está en el sótano con 13 puntos. Este fin de semana se jugará la jornada número 15 a partir de mañana viernes. Vamos a repasar de inmediato los partidos. Tenemos varios interesantes encuentros este fin de semana. El partido de la jornada, sin duda, Árabe Unido ante Tauro. Mañana viernes, 8 de la noche en el Estadio Armando Deli Valdés en Colón. El día sábado, ojo con este partido también que están en la punta de la tabla. Santa Gema, que necesita una victoria. En los últimos 5 encuentros no han podido ganar. Reciben al Plaza Amador en el Muquita Sánchez. A la misma hora el sábado el Universitario reciben el Maracaná al CAI de La Chorrera. Alianza reciben el Cascarita al Sporting San Miguelito. Ojo que estos ambos equipos juegan en este estadio. Se conocen muy bien las dimensiones del Cascarita Tapia. La jornada termina el día domingo, 6 de la tarde. Costa del Este, actual líder del torneo, recibe al San Francisco de La Chorrera en el Rommel Fernández. En la ida, el Costa del Este consiguió una victoria como visitante en el Muquita Sánchez. Veremos qué pasa en este partido de vuelta. Así está el balompié nacional. Mañana repasamos nuevamente lo que pasará y analizamos lo que podría pasar en esta jornada a partir de mañana con el partido entre el Tauro y el Árabe Unido. Tenemos que cambiar de tema, y es que la estrella del fútbol Gerard Piqué presentó esta semana en Madrid la nueva Copa Davis que echará a andar
en el 2019, a pesar de las reservas expresadas por algunos de los principales tenistas como Novak Djokovic y Roger Federer. Veamos la nota. El futbolista Gerard Piqué presentó el miércoles el nuevo formato de la Copa Davis que arrancará con la edición 2019. Piqué impulsa la nueva modalidad del torneo a través de su fondo de inversión Cosmos, en colaboración con la Federación Internacional de Tenis. La competición se concentrará en una fase final de 18 naciones que se disputará del 18 al 24 de noviembre de 2019 en superficie dura en Madrid. Estas fechas se sitúan al término de una apretada temporada para los jugadores, lo que ha provocado críticas de algunos de los mejores tenistas como Novak Djokovic o Roger Federer. No pensamos individualmente en cada jugador y si invitamos a la federación solo por el jugador. Al final los jugadores pues, van a participar, queremos que obviamente estén las mejores raquetas, pero creo que nos tenemos que centrar en la competición y nos tenemos que centrar en la competición por equipos, que es lo que es. Piqué confió en que su compatriota Rafael Nadal sí vaya a formar parte del torneo e insistió en que cree que Djokovic también decida participar. Futbolista y ahora dirigente del tenis también, organizador de la Copa Davis, ya hace un par de meses que se ganaron esa negociación él y su grupo de trabajo. Nos venimos para el área y es que estamos en el 2018, pero ya se piensa en los Juegos Olímpicos del 2032. Y es que Buenos Aires puede ser la candidata para albergar precisamente esos Juegos Olímpicos para el 2032. Aseguró este jueves el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al considerar un rotundo éxito la cita olímpica de la juventud en la capital argentina. Los detalles en la siguiente nota. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, evaluó el jueves de manera positiva la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y señaló que la capital argentina tiene la capacidad de albergar una competición mayor. Después de este éxito sobresaliente de los Juegos Olímpicos de la Juventud, nadie debería tener dudas de que Buenos Aires podría ser también un gran anfitrión de los Juegos Olímpicos. Bach dijo que una eventual candidatura de Buenos Aires dependerá de la voluntad de los argentinos. Si los argentinos queremos esto, si hay consenso, si tenemos los recursos económicos y si todos estamos de acuerdo y creemos que esto es bueno para el país, entonces nos sentaremos, lo analizaremos, veremos el presupuesto y a partir de ahí tomaremos la decisión. Bach destacó que los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron los más urbanos, con mayor participación femenina y más inclusivos que cualquier otra edición. Unos 4.000 atletas de 206 países participaron en los Juegos de la Juventud, que tendrán su próxima cita en 2022 en Dakar, Senegal, por primera vez en el continente africano. Por cierto, hace unas horas terminó el evento de clausura de estos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Argentina y donde por supuesto participó la delegación panameña. Nada más para terminar, agregar la nota, se confirmó hace unas horas. El director de Pandeportes, Mario Pérez, confirmó que la selección femenina de fútbol podrá jugar su partido del próximo 13 de noviembre en el estadio Rommel Fernández. Por ahí había rumores de que Panamá que íbamos a tener que ver dónde jugar ese partido porque había un concierto el día 15. Bueno, Mario Pérez confirmó, el 13 Panamá jugará como local ante Argentina en el estadio Rommel Fernández, así que esperemos que las muchachas sean recibidas y que podamos pelear por ese repechaje para un cupo en el Mundial de Francia 2019. Compañeras, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro Rodríguez, por toda la información deportiva. Queridos amigos, pues ya el reloj va a marcar las 9 de la noche y es momento de despedirnos y agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Así es, Adaluz, ya lo sabe, amigo televidente. Mañana nuevamente lo esperamos a las 8 en punto con toda la información de Panamá y el mundo. Mientras tanto, lo invitamos a que se mantenga en sintonía de Cruce de Ideas con el tema la discapacidad. Bendiciones.